Ok, buenas tardes a todas. Es un honor estar aquí en el Colegio Bet Yaakov y compartir con ustedes, como cada año, unas palabras de reflexión antes del día de Kippur. Estamos en los 10 días de Teshuvah, 10 días que dice el Shla Kadosh algo interesante. Hay una diferencia entre los días, el calendario solar y el calendario lunar. En el calendario solar, los días son 365 días. En el calendario lunar, son aproximadamente 10 días menos, 355, lo que suma la palabra Shana. Shana, 355. Dice Shla Kadosh, la variación es de 10 días. Porque los 10 días de Aseret Yemei Teshuvah no entran en el sistema, ni solar ni lunar. Son días de sistema divino. Son días que cada uno de nosotros puede aprovechar la oportunidad para borrar los pecados que pudo llegar a cometer. La pregunta es, ¿cómo se borran los pecados? ¿Cuál es la fórmula para borrarlo? Cuando hicimos el becerro de oro, Moshe Rabbeinu estaba muy preocupado si Hashem perdonará el grave pecado del Egel, del becerro. Ahí Dios le dio a Moshe Rabbeinu una clave. Dice el Midrash, Melamed Shenitatev Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dice que, metafóricamente, se envolvió en talit y le citó a Moshe Rabbeinu los 13 midot. Hashem, Hashem, Rahum Vechanun, Rechapayim Verab Chesed Bemet, Notzer Chesed Lalafim, Noseh Amon Vapesha Vechata'a. Y le dijo, Moshe, cada vez que tus hijos, el pueblo de Israel, llegue a pecar, que digan los 13 midot y yo con eso los perdonaré. Ese es el motivo que en estos días repetimos tanto el Vayavor, especialmente en Kippur. Cada vez que citamos los 13 midot, es como frotar el pecado, la mancha, y empezar a quitarlo. La pregunta es, ¿se dicen las 13 midot o se hacen? En verdad, en el Midrash dice, y dijo a Kadosh Baruch Hu, que hagan las 13 midot y los perdonaré. En la tefilá que decimos, Lomar midot shelosh esre. Lomar, ¿qué significa? Decir. Con pregunta, ¿hacer o decir? El Midrash que dice, hacer. La tefilá que decimos, decir. ¿Qué se hace? ¿Se dice o se hace para perdonar los pecados? El libro Tomer de Borá, que no vamos a hablar de eso, pero para que sepan, el libro Tomer de Borá sostiene que hay que hacer las 13 midot y no nada más decirlas. Recomiendo mucho estudiar el libro Tomer de Borá a fondo, para que vean cada cualidad de las 13 midot, cómo es en Dios y cómo uno debe de aplicarla con la gente. Pero hoy, como no vamos a hablar de Tomer de Borá, vamos a dividir la tarea de las 13 midot nada más en dos. En Nosé Abón, o ver al Pesha, Lo Ejezik la Adapó, y la otra, Notzer Chesed la Alafim. Una es perdonar, la otra es
no nada más perdonar, sino hacer bien al prójimo. Lo voy a explicar. ¿Es difícil perdonar o no? ¿Es difícil o no? Que Dios no pruebe. A veces la gente tiene casos en la vida pero muy difíciles. Muy difíciles de perdonar, de ceder, de olvidar. Muy difícil. Cuando yo le digo a Dios, perdóname, y Él me dice, haz las 13 midot y te perdonaré. No es decir, es hacer. Si la opinión del Midrash es hacer, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios me perdone? Lo que yo le pido, lo tengo que hacer. ¿Qué le pido? Tú no sea bon o ver al pesha, por favor te pido que perdones. ¿Saben qué difícil es perdonar a veces? Para Dios, ¿es difícil perdonarnos o no? ¿Es difícil o no? La gente dice, ¿qué te importa perdonar? Pues bórralo. También a Dios le cuesta perdonar. Uno, puso reglas. Romper las reglas no es fácil. Dos, tiene acusadores constantemente diciéndole, pecó, pecó. Él pecó, ¿por qué le vas a mandar Shana Tová? ¿Por qué le vas a mandar Shana Tová? ¿Por qué le vas a perdonar? Tiene acusadores. Para perdonarte, Dios tiene que hacer un esfuerzo o no. ¿Sí? ¿Qué te pide? Haz tú también un esfuerzo. Si te cuesta perdonar, pues a mí también me cuesta, dice Dios. Haz tú un esfuerzo y yo también lo haré. ¿Saben qué es más difícil aún? Escuchen bien. Perdonar a alguien que no te pide perdón. ¿Es más difícil o no? Si pide perdón, todavía no. Vino, suplicó, lloró, se explicó, prometió. Perdonar a alguien que no te pide perdón. O, imagínense la siguiente escena. Una amiga tuya, una compañera, te hizo 2 cosas malas. Y las 2 las tienes, te duele. Vino y te pidió perdón por una de las 2. ¿Perdonarías sobre la que pide perdón? ¿Y sobre la otra? A veces uno dice, la otra no me pidió perdón, sobre la otra cosa no me pidió, esperaré que venga y reflexione, hasta entonces no la perdono. Díganme por favor cómo funciona con Dios. ¿Le pides perdón por todo detalladamente? ¿Se nos olvida a veces unos pecaditos que hicimos o no? ¿Nos perdonará Dios sobre lo que no le pedimos perdón? Respuesta. Si yo lo hago, le puedo pedir que lo haga conmigo. Tercer paso, el último y el más difícil. Te hizo cosas malas, no te pidió perdón y vino a pedirte un favor. No nada más que no pide perdón, no nada más que se olvidó del pecado, sino que también se atreve a venir a pedirte un favor. Por lógica, ¿qué diría uno? No. Con Dios, ¿cómo ocurre? Pecamos, no siempre pedimos perdón y nos atrevemos a llegar el año nuevo con una listota nueva. De Dios, queremos que nos mandes esto, nos falta esto. ¿Nos seguirá Kadosh Baruj Hu mandando cosas a pesar que no pedimos perdón como es debido? ¿Qué dice Shalosh Esrei Midot? Hagan 13 midot y entonces yo también lo haré con ustedes. Y la 13 midot que dice, no sea bon. ¿Qué es no sea bon? Traducción. ¿Qué es cargar el pecado? ¿Qué es cargar?
¿El pecado qué es? ¿Un papelito? ¿Qué es un pecado? Quiero escuchar, ¿qué es un pecado? No. Hice un pecado. ¿Dónde está eso? Hace un año hice un pecado. ¿Qué hay de ese pecado? Un papelito que dice Amram Anillar pecó. Un pecado es un malach. Es un ángel negativo. Existe. No es un papelito, es un ángel. Si el pecado es un ángel, explíquenme, no sé, Abón. Dios carga el malach, o sea, como que lo tiene aquí en el hombro. ¿Qué es cargar un malach? Escuchen un Perú, tratado en el Tomer de Borá, para que entiendan lo que es un pecado. Si yo traje hijos al mundo, ¿quién tiene que mantenerlos? Yo, son míos, yo los mantengo. ¿Es así o no? ¿Es así o no, Shirley? Ok. Si yo hice un pecado, el ángel, ese ángel negativo, ¿quién es? Es mi hijo. Es como mi hijo, yo le hice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tiene que darle a ese ángel vida? ¿Hashem? ¿Por qué? ¿Hashem le hizo? Hashem da vida a Mijael, a Rafael, a Gabriel, a los que él hizo. Pero a los malachim que yo hice, ¿quién tiene que darlos vida? Yo. ¿No es así? ¿Y de dónde tengo vida para darle? Si lo quieren entender, para entender la problemática, yo abro mi computadora. Tengo una laptop, tiene 87 de batería. ¿Ok? Agarro un aparato, un celular, y le conecto a mi laptop para que se cargue mi celular de la batería del laptop. ¿Qué va a pasar a la batería del laptop? Se va a descargar más rápida. ¿Por qué? Porque tiene que dar vida a otra batería. Y si conecté 3 celulares, dice el Jajamín, yo como humano recibí de Boré Olam una batería, digamos 87. Es los años de vida que Dios me decretó, digamos. Si yo creo ángeles negativos, todos ellos necesitan vida. ¿Dónde se van a conectar para tener vida? Por lógica, a mí. Entonces, ¿qué pasa si ellos se conectan a mí? Me descargan de mi batería. Que Jajamín lo dijeron antes que salió los celulares y los iPad. Ya Moshe Rabbeinu dijo, Karet. ¿Qué es Karet? Se acorta la vida. ¿Por qué se acorta la vida por los pecados? Porque los ángeles que he creado a través de mis pecados necesitan vida. ¿Cuál es uno de los favores grandes de Boré Olam? Nosé Abón. ¿Saben lo que es Nosé Abón? Le carga a Kadosh Baruj Hu, dice el Rabbi Moshe Cordovero, a ese pecado que yo hice. Y le da Dios vida a él, para que a mí no se me descargue nada. Esperando Boré Olam que yo haga teshuvah y los elimine a esos malachim. ¿Entendimos el favor de Boré Olam? Yo hago un pecado contra él y él me regresa de favor cargar los pecados. ¿Es grandeza o no? ¿Y tú lo haces? Una persona te hace mal y tú todo el día pensando cómo hacerle bien. Son niveles muy elevados. ¿Pero qué dice Shalosh Esremidot? No ser Chesed ve'emet. ¿Qué es Chesed ve'emet? Chesed, favor. Emet, verdad. ¿Qué es Chesed emet? Hay Chesed sheker, hay favor de mentira y hay favor de verdad. ¿Cómo se califica favor de verdad y favor de mentira? ¿Qué es favor? Hacer bien porque hay que hacer bien. Sin esperar nada a cambio. Si yo hago favor para recibir honor, ¿es favor de verdad? No, es favor falso. Si yo te hago un favor para que tú me hagas un favor mañana, ¿es favor de verdad? No.
es un negocio. Yo te hago algo para que tú me hagas algo mañana. ¿Qué clase de favores hacemos en la vida? Si uno hace un favor para esperar recompensas, para esperar honores, para esperar que mañana le regresen, o una persona me ayudó en la vida. Imagínense, alguien me ayudó 100 veces. Y él necesita ahora de mi ayuda. Y voy y le ayudo. ¿Eso se llama Gesed o no? Sí, pero no es Gesed de Emet. Porque lo hago como pago por lo que me hizo. ¿Qué sería Gesed verdadero? No lo hago como pago. No lo hago para que me pague. O sea, no lo hago por nada del pasado, ni lo hago ni por ningún interés del futuro. ¿Por qué lo hago? Porque hay que hacerlo. Lo hago porque hay que hacerlo. Vamos a, así se hace Gesed o no. ¿Tu Gesed es así o no? ¿Tu Gesed es Gesed de Emet o Gesed de Sheker? Cuando haces un favor, ¿por qué lo haces? ¿Dónde sabrás responderte? Cuando haces un favor y no te dijeron gracias, ¿cómo te sientes? Si te sientes mal, quiere decir que todo el motivo que hiciste del Gesed, ¿por qué era? Para recibir unas gracias, para recibir honores, para recibir aplausos. Y cuando no te lo dieron, te molestas. Pero si lo harías porque hay que hacerlo, ya no te importa si te lo dieron o no. Lo haces porque hay que hacerlo. ¿Tiene un examen peor? Hiciste un favor a una amiga, a un compañero, a una persona, a un familiar, y apenas terminaste de hacer el Gesed, pasa unos 2 días y te enteras que esa persona que le hiciste el favor habló la Lashon Hara de ti, habló mal de ti. ¿Cómo se siente uno? Dígame reacción humana normal cuando escuchaste que aquel que le ayudaste mucho te clavó un cuchillo en la espalda. Te habló mal de ti, te difamó. Reacción normal de un humano, ¿cuál es? ¿Ah? Coraje, pero más el coraje que atrae. ¿Qué frase puede salir de la boca cuando recibes ese mal agradecido? Lástima que lo hice. Lástima que le ayudé. Díganme, ángeles, ¿cómo se borran? Ese ángel negativo, ¿cómo se borra? Arrepintiéndome, se borra el malaj malo. El malaj bueno también se puede eliminar. Si yo me arrepiento, le elimino. ¿Qué dice Jajamín? ¿Qué hace el Yetzer Hara? Cuando uno hace Gesed y la mitad del Gesed es grande, ¿qué hace el Yetzer Hara? Hace que tú te arrepientas de haber hecho el Gesed. Escuchas que hablaron la Lashon Hara de ti, ¿qué dices? Lástima, me arrepiento que la ayudé. ¿Esa palabra de arrepentimiento qué causa? Que ese Gesed se borre. ¿Cómo te puedes salvar de eso? Siempre que hagas Gesed, hazlo porque hay que hacerlo. Y si alguien te habló de ti mal, ¿qué te importa? Hiciste el Gesed. No lo hiciste para que hablen bien de ti. Lo hiciste porque hay que hacerlo. Déjame traeros un ejemplo diferente para que me entiendan mejor. Cuando yo empezaba, era rabino. Estaba en Israel, viajamos a Venezuela, y Venezuela era rabino, era joven, tenía 23 años, y preparar una clase para mí en ese entonces era trabajo. Hoy es más fácil, pero al principio es mucho leer para preparar una clase. No sé si pueden entender, no sé si pueden entender lo que es preparar una clase, y de repente cuando llegas a la clase, Shabbat, así preparas una derashá bonita para Shabbat, de repente un rabino invitado llegó, un paracaidista aterrizó justo en tu knis. Te dice o no te dice o te insinúa, quiero hablar. Es decir, ceder la conferencia a alguien más.
ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. ועם כל מה שאתה צריך, רק גוידים או אחס. ועם כל מה שאתה צריך, רק גוידים או אחס. בבקשה ככה שלי, בבקשה ככה שלי, ריבונו של עולם, ככה שלי. בבקשה ככה שלי, בבקשה ככה שלי, ריבונו של עולם, ככה שלי. ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. אוי ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי אוי מדמויס. ועם כל מה שאתה צריך, רק גוידים או אחס. ועם כל מה שאתה צריך, רק גוידים או אחס. בבקשה ככה שלי, בבקשה ככה שלי, ריבונו של עולם, ככה שלי. בבקשה ככה שלי, בבקשה ככה שלי, אוי ריבונו של עולם, ככה שלי. Und noch beschäftigt, du darfst nicht mehr wie noch ein Tränen. Und noch beschäftigt, du darfst nicht mehr wie noch ein Tränen. Ja, 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 ich hatte die Gule, es ist schwer. Oi, beschäftigt mein viele Herr. Oi, Ribono shel Olam, nimm schon mein Tränen. Nimm schon, ich hatte die Gule, es ist schwer. Oi, beschäftigt mein viele Herr. Oi, Ribono shel Olam, nimm schon mein Tränen. Nimm schon mein Tränen, kach et sheli. Uno cuando le dio al otro que hable. Y toda la derashá que te tomó horas de prepararlas, tiempo en escribirla, no fue dada. ¿Cómo debe ser la sensación? Por lógica. Coraje, decepción. Me pasó. Hasta que cambié el chip en la cabeza. Me di cuenta al revés. Yo no preparo clases de Torah para darlo al público. Yo uso el público, la presión del público para estudiar Torah mejor. ¿Entendieron la diferencia? Otra vez. Una es, voy a preparar una clase para darla al público. Otra, el público requiere de una buena clase.
Voy a estudiar la Torah bien para entender las cosas bien. Cuando aplicas la segunda opción de estudiar bien por la presión del público, ya no te importa si llegaste a dar la clase o no. Lo más importante es que estudié Torah bien y preparé algo bonito. ¿Entendieron la diferencia? Igualito pasa en Gesed. Si uno hace Gesed nada más para que el público o la persona le dé, cuando la persona no le da o le da lo contrario, te molesta. Pero cuando haces Gesed porque hay que hacer Gesed, ya no te importa cómo el otro lo toma. Yo soy bien y yo voy a hacer bien independientemente si me agradecen o no me agradecen. Si me hablan o no me hablan, no importa. Cuando una persona llega a esos niveles tan elevados, ¿qué dice Borei Olam? Yo a ti te perdono todo. Y también sobre los pecados que no me pediste perdón, te los perdono. Y aunque todavía de mientras te sigo dando y cargo tus pecados, en otras palabras, y a lo mejor lo mencionamos aquí en una ocasión, Hashem tzilecha al yad yeminecha. Dios evalúa cómo comportarse contigo en base a cómo tú te comportas con el prójimo. Perdona, te perdonarán. Haz favores a pesar de, y Dios hará contigo favores a pesar de. Para cerrar la idea, ¿es difícil lo que estamos hablando o no? Perdonar a alguien que no te pidió perdón. Hacer bien a alguien que todavía está haciéndote daño. Alguien está enfadado contigo. A mí me pasó eso en la yeshiva. Estábamos en la yeshiva. Yo normalmente me llevaba bien con todos, pero había un tipo que no se llevaba bien ni con él mismo. Un tipo problemático. Y la verdad, estamos muy bien en la yeshiva. Hablo así porque no lo conocen, no pueden llegar a conocer, pero la idea. La persona era problema, mareo de cabeza. Y yo ya me empecé a molestar con él porque estropeaba todo el sistema en la yeshiva. Un día me acuerdo, estaba manejando camino a la yeshiva, saliendo, yo estaba de regreso, pero cuando antes de salir, justo él hizo algo que yo dije, ya no le aguanto al tipo. De regreso, veo a alguien pidiendo aventón, le doy el aventón a ese señor, y el señor me dice, me ofrecieron para mi hija un muchacho de tu yeshiva, de la región donde estudio. ¿Quién es? Fulano Mengano. No, yo nada más escuché el nombre y dije, no puede ser. Sin entrar en muchos detalles, es inhumano de repente hablar bien de alguien que te hace mal. ¿Qué nos pide la Torah? La Torah, ¿qué nos dice? En otras palabras, no quiero que seas humano. Quiero que rompas tu naturaleza. Vengarse es normal, es humano. El rey Shlomo dice, Nekama metukami devash. La venganza es más dulce que la miel. Casi podías untar la manzana con ella. Qué sabroso es vengarse. Wow. Te sientes yes. ¿Qué dice Dios? No te vengues. Como si el Señor le pedía 80,000 veces que me preste una pluma y que no. Y él se voltea a pedirme el lápiz. Por lógica, ¿qué dirías? La tengo y no. ¿Qué diría uno más allá de la humanidad? Una persona, un buen agente. Toma la pluma, toma el lápiz, pero que sepas que aunque tú no me lo das, yo sí te lo doy. ¿Qué dice la Torah? Azul, notitor. Cállate y con sonrisa, dile con mucho gusto. Claro que sí. ¿Cómo se llama eso? Romper la naturaleza. En todas las cosas Dios nos pide no llegar a ser humano normal. Sé superhumano. Rompe tu naturaleza. Tu naturaleza es comer, Kipur vas a ayunar. Tu naturaleza es orgullo,
quiero humildad. Tu naturaleza es no perdonar al que no te pidió perdón, te pido que lo hagas. Tu naturaleza humana es no ayudar a alguien que está mal contigo, yo te ordeno que lo hagas. ¿Qué es un milagro? ¿Un eso? Sí. ¿Qué es un milagro? ¿Qué calificas milagro? Fuera de la naturaleza es milagro. Es muy difícil definir qué es un milagro. Ejemplo, 40 años cayendo maná en el desierto. El maná 40 años cayendo. En el año 39, ¿el maná es milagro o no? Sí. ¿El hecho que me acostumbré a un milagro dejó de ser milagro? No. Una persona no vio algo en su vida y de repente, primera vez, ve algo natural, pero anormal. ¿Es milagro? No, la naturaleza siempre lo hace. ¿Qué es milagro? Imagínense que lo traigo en una máquina licuadora. Meto pasto, hierba, verdura, lo licuo y sale leche, no agua blanca, leche, para hacer queso, leche. ¿Milagrosa o no? ¿Dirías wow o no? Y cuando ves una vaca, ¿dices wow? La tipa come verdura, hierba y saca leche. ¿Escucharon a alguien dice, sacó leche? ¿Qué quiere que saque? ¿Coca-Cola? ¿Qué es milagro y qué es naturaleza? Lo voy a decir. Cuando Hashem creó, ¿la naturaleza es milagro o no? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre milagro y milagro? O sea, entre milagro y naturaleza, si los dos son milagros. Respuesta. Cuando Dios creó el mundo, hizo un mecanismo, algo sistemático. Semilla en la tierra, sale árbol. Bebé, sol, luna, flores, fruta. Todo lo metió Dios en un sistema. ¿El sistema cómo se llama? Naturaleza. Es milagro, pero es sistemático. El man no era sistema, no es un sistema, era un milagro. Aunque duró mucho, era un milagro. Muy bien. Que los pecados me causen Barminan y Surim. ¿Es milagro o no? ¿O es sistema? Eso es Hashem hizo así el sistema. Que haya juicio y haya acusadores, ¿es sistema o no? Sistema. Alguien Barminan, su cuerpo está mal. Mal. Comió algo malo, hizo algo malo. ¿Su naturaleza cuál es? Que esté enfermo. Y así todas las naturalezas del mundo. Muchas de las tefilot que nosotros le pedimos a Borei Olam, en otras palabras es, rompe por mí la naturaleza. ¿Lo hará o no lo hará? Si yo rompo mi naturaleza, Él rompe la suya. Si mi naturaleza es contestar y cierro la boca y no contesto, me ofendieron. La naturaleza, ¿cuál es? Defenderse. Me dijeron cosas malas. Mi naturaleza, ¿qué es? Regresarlo. Me gritaron. Mi naturaleza, ¿cuál es? Gritar. Me difamaron. Mi naturaleza, ¿qué es? Difamar. Todo me dan ganas de. ¿Conocen esas? Me dan ganas. ¿Esas ganas de dónde salen? Del cuerpo. Si rompo esas ganas, ¿qué rompí? Mi naturaleza. Al romper uno su naturaleza, Dios rompe la naturaleza por él. Y si el Satán quiere acusar, cierra la boca, le dice Dios. Jatón pe Satán, veal yastin alenu. Dios, ciérrale la boca al tipo para que no hable. ¿Dios lo hará o no? O sea, le va a agarrar el control remoto, mute. ¿Lo hará o no? Si yo lo hago, Dios lo hará. Elokai, Netzor leshonim merah. Usfatay midaber mirma, lo pedimos al final de la Amidad. Dios, ayúdame y ciérrame la boca cuando esté a punto de estallar. Le pedimos a Dios ese favor. Y si lo logro, Dios dice, tú cerraste la boca, Satán, cállate, no hables.
¿Quieren escuchar un nivel increíble? Con eso termino. ¿Qué pasa cuando alguien te ofendió y tienes muchas cosas que decir? Te dan ganas de leerla a la amiga que te ofendió, la parashá de Kitabó con todas sus maldiciones. Y no nada más que no hiciste eso, todavía cuando era necesario hablaste bien de ella. ¿Cómo se responde eso? Hasta ahora los dije que si yo me callo, Dios le calla. ¿Qué pasa si hablo bien? Me pasó en un lugar en Latinoamérica, no importa dónde. Un joven me engañó en una cuestión monetaria y me quitó un dinero. Creyó que no me iba a dar cuenta y él no sabe que sí me di cuenta. Me quitó un dinero y me quedé callado porque me imaginé que no tenía para pasar Shabbat y por eso lo hizo. Pasan 2-3 meses y me llama ese joven, escuchen bien, para que le recomiende con alguien que quiere trabajo. Entonces me dice, oye, ese jefe te conoce bien, dile que soy buena gente. Qué difícil es hablar bien de alguien que te hizo mal. Hay que ver si se puede vigilar, contar la verdad o no, pero es difícil hablar bien de alguien que te hizo un daño. Sí. Si rompes tu naturaleza y lo haces, ¿qué pasa? Dice Jajamí, escuchen bien. Hasta el acusador empieza a hablar bien de ti. Los acusadores tienen un don, tienen una labia, tienen una lengua. Imagínense que esa lengua venenosa empieza a voltearse y a hablar bien de ti. ¿Es grandeza o no? Termino con la historia famosa de Rabbi Shemuel Hanagid. La conté muchas veces. Rabbi Shemuel Hanagid era amigo del rey de Portugal, creo que era. Y el rey le quería muchísimo. Era su consejero, su tesorero, guerrero, no sé. Era muy allegado al rey. El rey iba a la casa de Rabbi Shemuel Hanagid una vez al año. Ese día era un día de festividad en todo el barrio. El rey llegando a cenar en la casa de Rabbi Shemuel Hanagid. Todas las calles con banderas, alfombra, toda la gente en las calles aplaudiendo al rey. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! En eso, llega el rey una vez a casa de Rabbi Shemuel Hanagid, acompañado de Rabbi Shemuel, camina toda la comitiva, camino a la casa, y sale un goy del balcón, que era un sastre, y grita, ¡Señor rey! Te amamos, te queremos, ¡viva el rey! Pero dígame, rey, ¿qué hace usted caminando con gente tan baja, basura, como Rabbi Shemuel Hanagid, judío? Y empezó a maldecir, a decir. El rey se quedó así asombrado. ¿Cómo se atreve a hablar de mi amigo? Dijo el rey a los guaruras, a los guardaespaldas, no quiero estropear la cena, pero terminando de cenar me voy a mi palacio y ustedes van a la casa de ese señor y le cortan la lengua. Corrió la voz, el rey se fue a la casa de Rabbi Shemuel Hanagid y todos los vecinos dijeron, ¿qué hiciste, tonto? Te van a cortar la lengua. Terminó la cena, se fue el rey y ordenó que Rabbi Shemuel Hanagid mismo vaya con los guardaespaldas y que le corten la lengua. Llegaron a la casa y ese sastre le dice a Rabbi Shemuel Hanagid, ¿qué pensaste? ¿Que mis últimas palabras van a ser, perdón, te amo? No, mis últimas palabras van a ser de maldición a los judíos y te odio y te esto. Rabbi Shemuel Hanagid con tranquilidad le dijo, disculpe, ¿te conozco de alguna parte? Es decir, ¿te hice alguna vez algo malo? ¿Qué te hice? ¿Por qué hablas así? No, es que me caen mal todos ustedes. Sí, pero yo no te hice nada nunca, que yo sepa. Además, ¿quién arregló todo el barrio? Sí, usted, ya sé que donó para... ¿Y quién arregló todos los impuestos de la zona con la amistad que tengo con el rey? Sí, usted, yo sé, ya lo escuché. Y empezó a contarle todo y le demostró que no hay motivo.
¿Qué es ese odio gratuito que tienes? Oh, sí, tienes razón, ya, me equivoqué. Pero ya, corta la lengua y váyanse. Le dijo a Rabbi Shmuel Hanagid, va a ser la primera vez y la última vez en mi vida que voy a desobedecer a mi querido rey. No te la voy a cortar. Pero te pido, por favor, no seas así. Gracias. Pasa un año y otra vez llega el rey al barrio para cenar con Rabbi Shmuel Hanagid. Otra vez banderitas, otras dos en la calle y otra vez desastre en el balcón. Señor rey, te amamos, te queremos, viva el rey. Rey, qué grande eres y qué grandes son la gente que caminan contigo. Rabbi Shmuel Hanagid, le amamos, le queremos, es nuestro favorito. El rey se voltea y dice, qué bonitas palabras, pero ¿alguien me puede explicar cómo es que el Señor habla? Voltea a los baruras y los baruras señalando a Rabbi Shmuel Hanagid. Contéstame tú fuiste. Le dice a Rabbi Shmuel Hanagid, y con eso los quiero dejar para que tengan la tarea bonita de este equipo. Señor rey, usted ordenó que le corte la lengua. Yo hice algo mejor. Se la cambié. Tenemos muchos acusadores con mala lengua. Pero haciendo un esfuerzo terrenal entre nosotros, no nada más vamos a callar al Satán. Le vamos a cambiar la lengua. Y en vez de hablar mal de nosotros, al ver el esfuerzo humano que hacemos en servirle a Borei Olam, en romper nuestra naturaleza, cosa que él, el Satán, no tiene. Él no puede romper su naturaleza, es malaj, es cuadrado. Nosotros sí. Al nosotros hacer lo que él no puede hacer, dice Jajamín, se voltea incluso el Satán y le dice a Borei Olam, ¿qué tan grandes son tus hijos? Y empieza a hablar bien de nosotros. Naturaleza para que el cielo también rompe la suya. Muchas gracias, que Dios reciba las tefilot de todos y que tengamos todos una Shana Tova, Metuká, Hatimá Tova y Caparás, Dejao Mejilá, si nos dice algo, y entre ustedes también perdonen todo al pueblo de Israel para que Akadosh Baruj Hu también nos perdone. Muchas gracias.